Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Agrocampus Radio, programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y lo prometido es deuda. Nuevamente contamos esta noche con Juan Diego Palacios, ingeniero agrónomo egresado de nuestra facultad y que actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación de Agrosavia Tibaitatá. Juan Diego, muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio radial. No, muchísimas gracias a ti, Oscar, por la invitación. Muchas gracias también a los oyentes que nos escuchan en esta noche por volver a esta cita que habíamos dejado establecida en el programa anterior y súper encantado de conversar con ustedes y de compartir algunas reflexiones. Juan, ¿cómo te sentiste en la visita al campus? O sea, 18 años después estuviste caminando, nos contabas que había llegado un poco más temprano como para sentirse un poco nuevamente en casa. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que es un sentimiento que embarga a todos los egresados de la Universidad Nacional y la sede de Medellín, y es los gratos recuerdos y la gran gratitud que tenemos por nuestra institución. Yo creo que esto es de esas relaciones que perduran por toda la vida. Cuando me invitaron a ser parte del evento académico de la celebración de los 110 años de la facultad, me dio mucho gusto, sorpresa, obviamente, porque es un gran honor, es un honor que uno siempre cree que no merece, y la oportunidad de volver después de 18 años al campus. Y créanme que no sé qué me tenía más intimidado, si preparar la conferencia o enfrentarme a los recuerdos del pasado. Ya estoy rondando los 50 años, entonces enfrentarse a esas épocas de juventud, a la Medellín de finales de los 80, principios de los 90, era un reto emocional fuerte. Y consciente de eso, me vine una hora antes, porque necesitaba tiempo solo para recorrer el campus y conectarme con el pasado. Era entrar a la máquina del tiempo y de los buenos recuerdos de una manera progresiva y no llegar simplemente a dar una charla. Esto fue un proceso fascinante y encontré el campus cambiado, completamente cambiado. Definitivamente Colombia es diferente a la de los 80 y a la de los 90. Y el campus también lo es. El campus ha evolucionado con esa Colombia, ha avanzado y casi necesito un guía para llegar al bloque 11 donde me correspondía dar la presentación, auditorio en el que me gradué en el año 98. ¿Se imaginan la complejidad de sentimientos que me embargaron en ese momento? No sé cómo tuve cabeza para dar la presentación y sintonizar el cerebro del modo emocional al modo académico. Eso es muy bonito, o sea, hay que reconocerlo, son experiencias que vivimos, quizás los que aquí ya estamos más permanentes se nos vuelve muy cotidiano, pero somos egresados y hemos visto la evolución. Unos programas atrás teníamos un eslogan que decíamos Facultad de Ciencias Agrarias, 110 años, evolución permanente, y creo que tú tocas esa palabra y es el campo ha evolucionado, la universidad ha evolucionado, nuestra facultad ha evolucionado. Hay en el momento más identidad con los cambios que viste de los profesores, de los administrativos, más sentido de pertenencia y vemos la Facultad de Ciencias Agrarias, vemos la universidad como un proyecto de vida. Juan, la semana pasada hablábamos de un aspecto que lo definíamos intermediarios de la investigación y la extensión,
¿Por qué no nos amplías un poco este concepto? Porque si bien es un concepto que se incorpora mucho en el sector agropecuario, en el sector agrario, es productor, consumidor, intermediario, que es el que compra y que es el que vende a ese consumidor final. ¿Cómo las instituciones de investigación, cómo las universidades, cómo los entes que realizamos investigación nos convertimos en intermediarios de ese proceso? La palabra intermediación existe, como tú dices, la vemos cuando se hace la distribución de los alimentos, ¿no? Entre el productor y el precio que paga un consumidor. Hay una diferencia entre el precio que se le paga al productor y el precio que paga el consumidor. Y uno siempre dice, hay una cadena de intermediación. Y no siempre son malas, ¿no? Hay cadenas de intermediación que agregan valor, que limpian, que empacan, que clasifican, que seleccionan, que agregan otro tipo de atributos. Es decir, la intermediación no siempre es mala, pero sí tiene que llegar a unos niveles razonables. Cuando fui invitado a participar en el proceso de selección de director del Centro de Investigación Tibaitatá, una invitación que me llegó por sorpresa, no esperaba, y parte del proceso de selección implicaba hacer una presentación oral que se hacían una terna de elegidos, ¿no? De candidatos. Y cuando empecé a hacer esta presentación, yo, pero ¿cómo es dirigir un centro de investigación, ¿no? ¿Esto cómo será? Pues a mí me preguntan algo asociado a mi área de desempeño, pues es muy sencillo y seguramente buscaré unos artículos y podré construir una historia. Pero cómo dirigir un centro de investigación fue una pregunta un poco sorpresa. Sin embargo, entonces eché mano a la experiencia formada en centros de investigación internacional, experiencia formada en universidades en el exterior y mi formación en universidad pública. Es decir, he tenido la oportunidad de hacer investigación sin miseria y con limitación de recursos. Ahora, en esos escenarios, ¿cómo dirige un centro de investigación? Y me acordé de una reflexión que había hecho a principios de mi proceso de formación de investigador, y es, ¿para qué la ciencia? ¿Para qué la investigación? ¿No? Uno siempre está cuestionándose, ¿para qué esto? Y tal vez la semana pasada hablábamos del ejemplo del COVID, ¿no? Cómo la ciencia nos ofreció en tiempo récord una solución. Y en ese momento entendí, listo, no, la ciencia sí tiene un rol en la sociedad muy importante. Y el COVID es solo un ejemplo, pero uno podría mencionar muchísimos más, en términos de salud, en términos de alimentación, en muchos términos. Sin embargo, empecé a hacer como un modelo mental de simplificación del proceso. El proceso simplificado para mí tiene tres actores. Unos actores que tienen necesidades, unos agricultores, unos consumidores, unos agricultores que quieren solucionar sus problemas sanitarios, sus problemas de producción, sus problemas de sequía, de suelo. Es decir, unos agricultores que tienen una gran cantidad de necesidades y unos consumidores también que quieren recibir un producto sano, inocuo, seguro, nutritivo, delicioso, a tiempo, en buenas cantidades. Entonces tenemos una serie de necesidades tanto de productores como de consumidores. Y en el otro extremo hay instituciones con dinero para financiar esas necesidades del productor y del consumidor. Instituciones como gobiernos, agencias de desarrollo, fundaciones. Escuchamos mucho en la actualidad de la Fundación Bill y Melinda Gates. Hablamos de las agencias de cooperación internacional de los gobiernos. Casi cada gobierno del primer mundo tiene una agencia de cooperación internacional. Tenemos bancos. Tenemos nuestro mismo gobierno que con nuestros impuestos deciden, oiga, ¿cómo distribuimos estos impuestos, no? Entonces, hay un extremo con necesidades y hay un extremo con dinero para satisfacer esas necesidades. Y una de las formas de satisfacer esas necesidades es la ciencia, la tecnología y la innovación. Y ahí entramos nosotros en la mitad, los investigadores y las instituciones de investigación. Pueden ser de tipo académico como las universidades, pueden ser institutos del sector público, pueden ser también instituciones del sector privado. De hecho, algunos gremios exportadores en Colombia tienen sus propios centros de investigación. Está Cenicaña, está Cenibanano, está Cenipalma, está Cenicafé. Entonces, digamos que conscientes de que la investigación y el desarrollo sí ofrecen soluciones, entonces nosotros estamos en la mitad ofreciendo esto. La reflexión me llevaba a mí a que tenemos que ser muy eficientes. Tenemos que ser muy eficientes con el recurso que me da el que tiene el dinero y las soluciones y el impacto que yo genero en el que tiene las necesidades. Eso es lo que yo le llamo el ecosistema de intermediación de la ciencia y la tecnología. Adquirir unos recursos de alguien que los tiene para poder llevar unas soluciones a alguien que las necesita. Ahí hay un aspecto, siguiendo un poco la analogía de lo normal, y es el productor
saca una materia prima, una papa con ciertas características, el intermediario quizás hace un mejor lavado, clasifica y separa y le lleva a un consumidor final papas de diferentes categorías, ¿sí? En el caso de la ciencia y tecnología, pues como tú lo planteas, hay un recurso, la banca, los organismos de cooperación, hay institutos que hacen investigación y ese consumidor final, que puede ser el productor, que pueden ser las mismas universidades, la academia, pero ¿cuál sería el reto cuando ese consumidor no valora a ese intermediario? Cuando no valora la investigación, que es lo que nos pasa. Generamos conocimiento desde la investigación, se lleva un producto y a veces el productor desconoce los resultados, la importancia de los mismos y parte de la no aplicación o en la no incorporación se debe a esa no valoración de ese intermediario que sería la institución de investigación. ¿Cómo tratar de resolver eso? ¿Cómo medir ese impacto? ¿Cómo trabajar en esa parte de adopción desde la investigación? Sí, digamos, ese es una de las frustraciones que como investigadores a veces nos llevamos, ¿no? Un investigador generalmente se forma buena parte de su vida para obtener altos estándares de calificación académica y de productividad intelectual y a veces sentimos que nuestro impacto no es tan grande y cuando lo es, no es reconocido. Y eso es común y tenemos para superar esas frustraciones es necesario una muy buena comunicación entre los tres niveles de intermediación, o bueno, entre el que tiene la necesidad, entre el que tiene el recurso económico y el investigador que quiere generar una solución. Tiene que haber muy buena comunicación y eso es necesario fortalecerlo. Hay investigadores que han dedicado su carrera, no sé, a sacar una variedad, por ejemplo, y el productor, que suele ser uno de los jueces más severos, le va a decir, doctor, esa variedad que usted desarrolló demora una semana más, no me sirve. Y te tira a la basura décadas de trabajo, ¿sí? Frustrante para los dos. El investigador no pudo generar un impacto y el productor no tuvo la solución que esperaba. Entonces es necesario ahí una muy buena articulación y comunicación entre los tres actores de la cadena de intermediación, financiador, productor y un sistema de ciencia, tecnología e innovación que se conversen para evitar este tipo de frustraciones. Además, el dinero de investigación es bastante limitado y es una pena y no da soluciones inmediatas. Lo que vimos en el COVID es algo excepcional. No siempre la ciencia y la tecnología ofrece una solución tan rápida. Generalmente las sociedades tienen que tenernos paciencia y las sociedades, los gobiernos no tienen paciencia porque el problema hay que enfrentarlo y rápido. Lo vemos ahora con cambio climático, lo vemos con seguridad alimentaria, lo vemos con sustitución de importaciones y los periodos de los gobiernos son muy cortos y generalmente nos exigen soluciones de corto plazo y la ciencia y la tecnología por sus características necesarias como está diseñado, no ofrecen en la mayoría de los casos esas soluciones tan inmediatas. Y si las ofrecen es porque en algún momento ya estaban desarrolladas y ya llevaban un avance y surgieron las condiciones perfectas para sacarlas. Pero si arrancamos de cero puede tomar un tiempo que generalmente las sociedades no están dispuestos a asumir o a reconocer. Entonces, sí, el trabajo de la investigación puede ser un poco ingrato, pero creo que se puede disminuir esa frustración si conversamos muy bien todos los actores de la cadena de intermediación. ¿Cómo medir ese impacto? O sea, la investigación genera un conocimiento y a veces el conocimiento es intangible. ¿Cómo una institución de investigación puede, a través de la medición de un impacto, del impacto de la investigación, demostrar y validar que realmente lo que se invierte en investigación está generando un beneficio? Porque aquí hay que hablar de números, hay que hablar de indicadores. Entonces, ¿cómo Agrosavia como institución de investigación mide ese impacto de la investigación? El impacto es una preocupación constante en instituciones que como Agrosavia trabaja con dineros públicos, con dineros de los impuestos de todos los colombianos. Nosotros tenemos una responsabilidad social y en ese sentido pues tenemos que desarrollar una agenda de investigación que responda a esa responsabilidad social. Al investigador a veces se le acusa de publicar
de ser caprichoso y solo investigar en lo que le interesa, de, no sé, incrementar su ego vía publicaciones o vía participación en eventos académicos o en este tipo de cosas, pero la investigación pública sí definitivamente tiene una responsabilidad social muy grande. Y nosotros como institución del gobierno hemos adelantado ejercicios de medición de impacto de las tecnologías que ofrecemos. Hay dos formas de medir impacto. Los que trabajan estos temas han venido desarrollando metodologías en los últimos años, en las últimas décadas, porque todos estamos preocupados en el impacto. Cuando uno invierte dinero, uno quiere que ese dinero quede lo mejor invertido y quiere que esa cadena de intermediación sea lo más eficiente posible. Y mediciones de impacto han desarrollado los que tienen los recursos, los que reciben las soluciones y también los que hacemos esa intermediación como investigadores. Básicamente lo que he aprendido es que hay dos niveles para medir el impacto. Uno lo llaman ex ante, es decir, antes de generar una tecnología, visualicemos cuál va a ser el impacto. Si es positivo, si es negativo, y miremoslo también de una manera integral, si es impacto económico, si es impacto ambiental y si es impacto social. Entonces hay metodologías ex antes. Agrosavia ha venido desarrollando una metodología que tiene por nombre Tejiendo Impacto para evaluar ex ante. Lo venimos trabajando con cooperación internacional, con cooperación francesa. Ya tenemos una metodología que deseamos empezar a poner en práctica en los proyectos que empecemos ahora. Ahora, para los proyectos que ya están desarrollados, ya liberamos una tecnología, ya liberamos una variedad, liberamos un bioproducto, una recomendación, una app para el celular. Le hacemos una evaluación que los expertos llaman evaluación ex post, es decir, después de desarrollarla. Es un ejercicio que tomamos del Brasil, de Embrapa. Hicimos unas adaptaciones lógicamente a las condiciones y al contexto colombiano y que lo hemos denominado Balance Social, Económico y Ambiental de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia. Lo venimos haciendo desde el año 2017. Ya llevamos 6-7 años de este ejercicio y uno de los resúmenes de la metodología es sacar un cociente. Es un factor entre el dinero que nos transfieren, el dinero que recibimos y el dinero que nuestras tecnologías le aportan a la sociedad, el diferencial de nuestras tecnologías. Y pongo un ejemplo muy bonito, por ejemplo, con variedades de caña que gentilmente nos desarrolla Cenicaña y nos pide que las evaluemos o nos permite que las evaluemos para el sector panelero. Ellos desarrollan sus variedades de caña para la industria azucarera y nos las ofrecen para que las evaluemos en el sector panelero. Desarrollamos una variedad, la evaluamos para el sector panelero y la liberamos. Y vamos y comparamos. Después de un tiempo de adopción, ¿cuánto genera esa variedad nueva con respecto a la tradicional? Y esa diferencia es el diferencial de la tecnología, ¿no? Es el producto positivo de lo que implicó para la economía y el beneficio social, ambiental y económico que genera la tecnología. Empezamos en el 2017 y teníamos un factor positivo. Era algo así como 1.5, no recuerdo exactamente, pero esto quería decir que por cada peso que recibía Agrosavia, nuestras tecnologías a la sociedad le estaban generando, en solo términos de balance económico, 1.5 pesos. Es decir, había un retorno social positivo. Ahora, para el 2023, que ya tenemos el dato de 30 ofertas tecnológicas que hemos liberado y que han sido adoptadas por los agricultores, ya vamos en un 3.5, es decir, hemos duplicado ese retorno social a la inversión en ciencia y tecnología que el gobierno hace en Agrosavia, y eso nos tiene supremamente satisfechos y la idea es seguir subiendo este cociente, es decir, que nosotros podamos multiplicar cada peso que nos dan varias veces en beneficios de la sociedad. Viéndolo desde lo económico, la investigación es un negocio. Genera conocimiento que permite, se traduce en una ganancia que se lleva directamente al productor, como tú lo dices, 3 veces lo que está invirtiendo. Y es un llamado que se hace a los diferentes estamentos que de una u otra forma tienen el recurso que puede ser utilizado en investigación para que ese beneficio económico, que no lo genera un banco, pero que sí lo genera la investigación, se vea traducido en el mejoramiento de nuestro sector agropecuario en el país. Juan Diego, antes de llegar a cómo medir el impacto, tocabas
un aspecto, y era: nuestros investigadores a veces son muy independientes, a veces quieren cada uno de una forma individual trabajar las diferentes áreas del conocimiento. Como siendo un director del mayor centro de investigación de Agrosavia, que es Tibaitatá, tienes por encima de los 40 investigadores con formación a nivel de doctorado, un sinnúmero de investigadores a nivel de máster, ¿cómo unirlos? O sea, ¿cómo lograr articularlos para que cada uno de ellos, desde esa línea de formación, de esa línea de investigación, trabaje de forma unísona para responder a un sector como el nuestro? Ese ha sido un gran reto. Los investigadores, por varias razones, o porque hemos invertido toda una vida en un área del conocimiento, en un aspecto del conocimiento, nos hemos ido especializando mucho, pues queremos seguir haciendo lo que somos buenos haciendo. Y a veces nos cuesta trabajo salir de esa zona de confort y trabajar para propósitos comunes, misiones, como lo llama la misión de Sabio. Y es: ¿cuál es su rol dentro de un objetivo general? Que no sea simplemente seguir sus intereses personales y profesionales como investigador. Eso ha sido un reto, los investigadores a veces somos tercos, pero he encontrado una solución, no sé si metodológica, filosófica o integradora, en un concepto en la agricultura que se viene trabajando desde hace rato, pero que ahora me está sirviendo bastante para integrar a un equipo de investigación con una causa común, y es la agroecología. La agroecología tiene muchos beneficios. Ya la literatura es abundante sobre los aspectos benéficos que tiene para el sistema productivo, para la seguridad alimentaria, para el medio ambiente, para el productor y para el consumidor. Esos ejemplos abundan en la literatura, y yo encontré otro factor positivo adicional, y es que me puede permitir integrar grupos de investigación muy diferentes en una causa común. En algún momento, haciendo referencia a la historia de la ciencia, mirábamos cómo la historia de la ciencia, tomándola por allá en el siglo XVIII, pasando al siglo XIX, donde, como tú lo decías, en el siglo XIX la ciencia casi que se financiaba con herencias. No sé, Humboldt se vino a darle la vuelta al mundo gracias a que era una persona acomodada. Luego Darwin hizo lo propio, le dio la vuelta al mundo porque tenía una posición acomodada. Mendel desarrolló ciencia porque tenía una posición como abad en un monasterio, pero tenía su situación económica resuelta. Y uno veía que estos grandes pensadores, grandes observadores que transformaron el mundo, hacían ciencia con recursos propios y casi que por una labor netamente personal y altruista. Eso cambió un poco en el siglo XX, ya empezaron las instituciones, ¿no? Ya empezaron los Max Planck, ya empezaron los NSF, empezaron instituciones y universidades a financiar eso. Y ahora son grupos grandes, ya encontrar un Mendel detrás de algo, encontrar un Darwin detrás de algo, encontrar un Linneo o un Newton detrás de algo es complejo. Ya son grupos más interdisciplinarios, ya son dineros públicos, dineros privados, ya es más complejo. De hecho, cada vez los premios Nobel son más grupales que individuales. Antes era una Marie Curie, se ganaba 2 premios Nobel, y ahora son 2 o 3 personas que se los ganan, porque ya la investigación cada vez es muchísimo más participativa. Y eso hace a que trabajemos unidos y no trabajemos independientes. Me lleva un poco a la reflexión sobre tu pregunta. Y convencer a que trabajemos unidos no es fácil. No es fácil. He encontrado entonces, y volviendo al tema de la agroecología, aparte de los beneficios sociales, ambientales y económicos que trae, que me han permitido unir a diferentes áreas del conocimiento en un propósito común. También, haciendo un poco de historia, nosotros encontramos en el siglo XIX y a principios del siglo XX la ciencia un poco compartimentalizada, es decir, era por áreas del conocimiento, era una ciencia de áreas de conocimiento, y uno encontraba inclusive en las universidades o en los grandes museos del mundo, uno encontraba biología, por ejemplo, uno encontraba las aves en un sitio,
los insectos en otro, los mamíferos en otro, no sé, así todo muy independiente. En agronomía o en ciencias agropecuarias también. No encontraba el departamento de suelos, el departamento de fitopatología, el departamento de mejoramiento genético, todo independiente. Pero sucedió algo muy bonito en la mitad del siglo XX. Y fueron dos cosas integradoras. Una de las cosas integradoras que sucedió fue el descubrimiento del ADN. Y resulta que todos tenemos la misma molécula de la vida. Y eso nos llevó a integrarnos. Ya no éramos aves, insectos, plantas, mamíferos. Ya todos tenemos inscrita nuestro código genético en la misma molécula. Y otra cosa integradora, más o menos por la misma época, mediados del siglo XX, fue los principios o la ecología, y que todos estamos interrelacionados. Las consecuencias de un acto en un sitio tienen implicaciones en otro sitio. Ya hay un mundo biótico y abiótico que se interrelaciona perfectamente, y eso integró. Y producto de esa integración del conocimiento en la segunda mitad del siglo XX, ya no encontramos esos departamentos académicos separados, ya encontramos cosas juntas, ya se llaman departamento de crop science, o sea, ciencias del suelo, o ciencias de los cultivos, o horticultura, o plant science, ciencias de plantas. Yo tengo un doctorado en ciencias de plantas, eso es cualquier cosa. Entonces ya la ciencia empieza a integrarse, gracias al ADN, gracias a la ecología. Entonces mi reflexión es, ok, la agroecología ya está demostrando sus beneficios. Si yo a la investigación agropecuaria o a la palabra ecología, que fue integradora, le pongo el prefijo agro y queda agroecología, voy a tener una palabra integradora y un marco y un contexto estratégico para ofrecerle a mis investigadores para que trabajen en sistemas complejos y no en la especificidad de lo que ellos saben, y poder ofrecer soluciones complejas a sistemas complejos. Entonces, créeme que en estos 5 años como director de centro de investigación y como potencializador del talento, del recurso humano que existe en este centro, la palabra agroecología, aparte de todos los beneficios que ustedes puedan adquirir, me ha servido como un elemento integrador para una causa justa. Y ahí vengo trabajando, vengo aprendiendo. De hecho, mi formación es como biólogo molecular. Yo me considero un biólogo evolutivo. Y para mí entender agroecología, entender a la gente, ha sido sintonizar mi cerebro en otro canal. Y ha sido un reto y un desafío profesional muy interesante, pero que es necesario. Las cosas hay que verlas de manera integral. Somos un sistema y un sistema de la integración de muchos eslabones. Y quizás es el gran mensaje que nos queda el día de hoy. No podemos seguir trabajando de forma individual, tenemos que hacerlo de forma colectiva, de forma integral, para responder a una necesidad de un consumidor final, y ese consumidor es un productor y un consumidor como tal. Con esto quiero cerrar con la reflexión en nuestro programa Agrocampus Radio de esta noche. Y Juan Diego, nuevamente agradecerte, de verdad que es un inmenso placer tenerte en este segundo programa. Sabemos de tus tiempos, sabemos de tus compromisos, y como universidad, como facultad, agradecerte por poder compartir con esta audiencia, una audiencia que crece cada día, esa experiencia de cerca de 25 años en investigación, primero en Colombia, después en un país en el exterior, 10 años en Estados Unidos, y regresar hace 5 años para asumir ese gran reto que es liderar, más que dirigir, liderar una masa, un talento humano, un grupo de investigadores con todas las capacidades para poder resolver los problemas que tenemos a nivel de un sector como es el sector agropecuario. Muchísimas gracias, Juan, y esperamos poder tenerte en un próximo programa, quizás ampliando un poco más algunos conceptos que nos dejas, que hay muchas cosas aquí, pero que quizás por el tiempo no podemos profundizar. Muchísimas gracias, Juan, y de verdad que un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Oscar, a ti por invitarme al programa, por invitarnos a la conmemoración de los 110 años de la facultad. Y espero no pasar otros 18 años para volver. Esperemos que no. Y de pronto no tenemos los 18 años. Entonces, muchísimas gracias. Listo, con seguridad que va a ser mucho más pronto que eso. Bueno, oyentes, muchísimas gracias por escucharnos en esta noche en un segundo programa con un enfoque para poder responder ese compromiso que teníamos, intermediación en la investigación, y creo que es un concepto que hay que seguir desarrollando e incorporándolo a este renglón tan importante como la investigación agropecuaria en el país. Muy buenas noches y un fuerte abrazo. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad.
el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.